La chica del ascensor, episodio 71. Hola, soy Lula González y has llegado al podcast de La chica del ascensor. Aquí hablamos sobre el mundo que rodea a las empresas y el emprendimiento, es decir, todo lo que conlleva tener una idea y convertirla en realidad, ser autónomo. En cada episodio evangelizamos al mundo de los autónomos y aprendemos algo nuevo. Hoy tenemos dentro del podcast de La chica del ascensor a Beatriz Serrolaza. Nos viene a hablar sobre My Public Inbox, pero antes, como siempre, recordarte que en www.lachicadelascensor.com tienes un montón de servicios que ofrece el equipo de La Chica del Ascensor para autónomos y empresas. Así que date un saltito por lachicadelascensor.com, échale un vistazo y si ves algo que necesitas y que no está ahí, envíanos un mensaje a contacto@lachicadelascensor.com, nos cuentas qué es lo que te sucede y adaptamos una solución a tu problema. Recuerda que somos un equipo multidisciplinar. Y que compartiendo este podcast de hoy con un amigo o una amiga, no solamente ayudas a la divulgación, sino que también vas a darle un montón de herramientas y contenido que por aquí desarrollamos para que ese buen amigo que cotiza por cuenta propia pueda disponer de ellas. Y ahora ya, sin más postergar el inicio, hablamos con Beatriz Serrolaza. Pues buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes, Lula. Beatriz, ¿qué más, Beatriz? Serrolaza. Serrolaza. Beatriz, te conocí a través de una noticia, a través de los contactos de LinkedIn, esa famosa red social que tanto nos ayuda a las personas que trabajamos por cuenta propia. Y te conocí a través de una aplicación que en teoría lo que tú hacías era competencia a LinkedIn, así tal cual estaba el copy, la nueva empresaria que hace competencia a LinkedIn. Pero bueno, cuéntanos un poquito el tema de la noticia, ¿no? En sí, tu línea de negocio. Sí. Bueno, la verdad es que a veces los titulares pues tienen eso, ¿no? Y sí es cierto que con ese titular pues la repercusión de la noticia ha sido enorme, más que otros artículos u otras apariciones en medios. Y bueno, pues sí que puede tener ciertas similitudes, pero nosotros no nos gusta compararnos con LinkedIn porque creemos que no tiene nada que ver. Yo te cuento un poco en qué consiste nuestra plataforma. Y bueno, voy a responder a las dudas o a las preguntas que tengas. Nosotros creamos My Public Inbox y lo lanzamos en el mes de octubre. Y bueno, es una plataforma de mensajería, ¿vale? Es muy, muy sencillo de explicar. Y nació por una necesidad que nosotros detectamos y es el gestionar adecuadamente los contactos que recibe la gente no solicitados, sobre todo personas o personajes relevantes en ciertas áreas que están muy expuestos en Internet, que tienen mucha proyección y hacen muchas apariciones en público, pues reciben muchísimos contactos o mensajes, peticiones no solicitados por todos los canales posibles, por redes sociales, por privado, incluso en público, por su email, incluso aunque lo retiren y no lo promocionen, no lo publiciten. Y estamos hablando de influencer, ¿no? bueno, tampoco, es decir, es una palabra quizá influencer que ahora se utiliza para algo muy, muy específico, para ciertos sectores muy, muy determinados, pero estamos hablando de personas relevantes en distintas áreas. No hace falta ni siquiera que sean personas muy conocidas por el público en general, sino basta con que seas una persona de éxito en tu área de conocimiento y pues a lo mejor seas conferenciante habitual, pues ya tienes cierta repercusión y recibes ese tipo de mensajes, ¿no? Entonces lo que vimos era que resultaba complicado gestionarlo, parte del equipo se veía en esa situación y ocurrían dos cosas, o bien que no eran capaces de gestionar todos esos mensajes que recibían y dejaban la mayor parte de ellos sin responder, o bien que dedicaban demasiado tiempo a responder a esos mensajes, incluso aunque a veces la respuesta fuera lo siento, no puedo ayudarte o yo no me dedico a eso. Entonces también tenían a veces la sensación de que estaban dedicando mucho tiempo y ellos no sacaban nada a cambio. Es decir, la persona que recibe la respuesta, evidentemente sí, porque espera esa respuesta y es lo que busca,
pero no recibían. Ellos dedicaban demasiado tiempo que robaban a otras cosas y no era una relación en la que ambas partes ganaban. No era una conversión real, o sea, yo le dedico tiempo, pero no convierto en dinero, no puedo llenar la nevera. Sí, porque además muchas veces ya no es solo el dinero, muchas veces lo que ocurre, lo que hemos visto nosotros al hacer el estudio de mercado y al hablar con muchos tipos diferentes de perfil, es que la gente se ha vuelto poco respetuosa en el uso del email y de las redes sociales. Es decir, hay gente que tiene muchísimos seguidores y resulta que esos seguidores esperan que les contestes y que además les contestes en un plazo corto de tiempo ante cualquier pregunta o cualquier comentario que te hagan, pues a lo mejor por un post que has puesto. Ansiedad Y, digital. y si no respondes, además se enfadan, ¿sabes? Es como si tuvieras esa obligación de responder. Y lo que ocurre es que, pues eso, que la gente o nos hemos vuelto como muy irrespetuosos. Es decir, cuando tenemos una duda, pues a lo mejor mandamos el mismo email o la consulta a 20, a 30, a 40 personas sin pararnos o detenernos a escoger adecuadamente y a ver si la persona a la que le estamos pidiendo que dedique tiempo, pues es la persona adecuada. Entonces lo que vimos era que muchas de esas emails o contactos no solicitados pues a veces no eran interesantes o eran ruido, generaban demasiado ruido y por contra lo que perdían a veces o lo que perdíamos era esos contactos que sí que eran interesantes y que implicaban un lead o una posibilidad de colaboración o de negocio, porque entre tanto ruido pues a veces se perdía. Entonces de ahí surgió My Public Inbox y lo que es una plataforma en la que hay dos tipos de perfil. Los perfiles públicos, que son esos personajes relevantes en su área de conocimiento, de trabajo o de influencia. Y luego está todos aquellos que quieren contactar con esos perfiles. Y esas personas que quieren contactar tienen que hacerlo a través de la plataforma, creando un perfil que es un perfil de contactador. Ese perfil no es público, pero sí que, bueno, pues tienes que dar cierta información para poder contactar con los perfiles públicos. Y lo que se trata básicamente es de respetar el tiempo y el conocimiento de esas personas a través de, bueno, pues hemos creado una moneda virtual que se llama Tempos, porque básicamente mm, lo que nosotros estamos convencidos es de que en el siglo XXI, en la actualidad, el petróleo lo que valdría el petróleo es el tiempo de las personas. Es lo único que no puedes recuperar y que, bueno, pues el dinero te permite a veces eso, el tener tiempo para lo que tú quieras, ¿no? Entonces hemos creado una moneda virtual, se llama Tempo, y bueno, los contactadores lo que hacen es comprar el pack que les interese de tempos, el precio varía y sale mejor la conversión de tempos a euros conforme más tempos compres, y luego cada perfil público lo que define es el precio que pone a su lectura y respuesta de mensajes, ¿vale? Es Entonces, dec es cada decir, uno, cada ¿sí? persona, o sea, yo, por ejemplo, que me abrí el perfil hace relativamente poco, Ujú. ¿tendría que yo elegir cuánto es el precio de mi tiempo? Sí, tú eliges Claro. cuál es el precio, porque hemos visto diferentes tipos de perfiles. Hay gente o de objetivos al tener un perfil público, ¿vale? Las utilidades son varias. Hay alguna que es muy clara y que es común a todos, y es decir, por ejemplo, te permite exponer tu perfil todo lo que quieras sin asumir riesgos que a veces implica el uso del email como forma de contacto, ¿vale? Ante spam, malware, suplantación de identidad. El perfil público en My Public Inbox es una URL que lo que hace es eliminar todas esas amenazas que tienes al utilizar otros medios como el email. Entonces puedes exponerlo todo lo que quieras porque no estás haciendo público ni tu dirección de email ni ese tipo de información sensible y te permite, pues eso, sin ningún miedo, darle difusión. Luego, la utilidad puede ser diferente. Hay gente que lo utiliza, que están empezando y que a lo mejor son pues promesas de distintos campos y que lo quieren utilizar para eso, para darle mucha difusión a su perfil y darse a conocer. Entonces, a lo mejor lo que quieres es tener muchos contactos, con lo cual pones un precio bajo. Y luego hay gente que lo que quiere es utilizarlo principalmente como filtro. Es decir, lo que hemos comprobado es que ya de entrada, por el hecho de ponerle un precio a tu tiempo, se reduce mucho el número de contactos de esos que hablábamos antes que son no interesantes o que generan ruido o que son irrespetuosos incluso a veces. Entonces, por el ponerle un precio que equivaldría a lo mejor a un café, pues eso ya te quitas muchísima
gente que realmente no respeta tu tiempo ni tu conocimiento. Entonces, conforme mayor sea el precio o más elevado sea, eh, por lo general menos mensajes recibes, pero también lo que hemos visto es que quien está dispuesto a respetar tu tiempo normalmente ya viene con una propuesta interesante. Entonces tenemos todo tipo de casos en los que pues, hay gente que paga simplemente para pedir permiso para utilizar un artículo o citar a alguien en un trabajo que está preparando o en un artículo. Entonces es un poco pues eso, el ver cómo hay gente que incluso cuando está proponiéndote algo que te interesa, está encantado de respetar tu tiempo de esta forma, pagando con tempos para obtener una respuesta. A cambio, lo que sí se comprometen los perfiles públicos es a responder en un plazo máximo de 5 días. Si por alguna razón el perfil público no puede responder o no responde, porque no quiere, porque no puede, está de viaje, tiene mucho trabajo, no, se le olvida, si a los 5 días no se ha recibido respuesta, se devuelve el importe que había pagado la persona que ha contactado, incluso aunque con posterioridad el perfil público le pudiera responder, ¿vale? Y ese es un poco el funcionamiento básico de My Public Inbox. Luego estamos desarrollando todo tipo de funcionalidades para que además sea como una especie de página personal, de web personal, sin el coste y el mantenimiento que requiere una página personal, una página web, ¿vale? Que requiere, pues bueno, eso, un mantenimiento, un coste. Entonces aquí básicamente los perfiles públicos tienen una página personal que no requiere ningún mantenimiento y no tiene ningún coste para ellos y que es pues una carta de presentación para que todo aquel que quiera contactarles pues lo haga a través de My Public Inbox. Hablemos del punto de la viralidad de tu plataforma. ¿Cómo se inicia esta plataforma? ¿A quién se testea y cómo se divulga? Vale, nosotros, como te digo, esto surgió en cafés, ¿vale? Hablando y comentando el equipo, parte del equipo, bueno, Chema Alonso es uno de los promotores, y bueno, pues hablando de vez en cuando, cuando coincidíamos o cuando quedábamos, pues me comentaba sobre todo este problema que él tenía para gestionar todos esos contactos que al día pues podía recibir entre 50 y 100 mensajes de esos no solicitados, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, pues lo lanzamos y lo que teníamos muy claro desde el principio era que, a diferencia de otras redes, como la que hablábamos al principio, como LinkedIn, en este caso cualquiera no iba a poder tener un perfil público, ¿vale? Lo que buscábamos era tener pues, ese portfolio, esos perfiles públicos más relevantes en cada una de las categorías que vamos definiendo. Y bueno, pues no es algo que cualquiera pueda crearse, sino un perfil público, sino que bueno, pues en un principio lo que hemos hecho es nosotros ir eligiendo a las personas que en nuestro entorno conocíamos y considerábamos los más relevantes de cada sector. Y luego hay otra posibilidad que es que cada perfil público tiene a su vez a su disposición 3 invitaciones para que dentro de su entorno pueda invitar a tener un perfil público a quien ellos consideren que pueda beneficiarse de ello. Y una tercera opción es, bueno, pues hay una posibilidad de tener un perfil público de forma automática si tienes más de 5.000 seguidores en Twitter. Ha sido un criterio, bueno, pues que estuvimos dando un poco de vueltas a cuál era la red más, a lo mejor, que mejor iba a reflejar esto que buscábamos y bueno, pues hemos elegido Twitter, probablemente más adelante pues puedan ser otros canales, pero básicamente esa es la clave inicial, que es que no todo el mundo es un perfil público. Y luego lo que hemos visto es que está funcionando muy bien. Realmente nosotros no estamos haciendo prácticamente ninguna acción de marketing, está siendo todo orgánico Ujú. y son los propios perfiles públicos los que al beneficiarse de lo que My Public Inbox les da o les ofrece, son los que están generando pues cada vez que cada vez haya más contactadores y que haya cada vez más tráfico en la plataforma, porque son los perfiles públicos quienes dan a conocer su perfil. Entonces cada perfil público decide la difusión que le da y cuánto expone su perfil público. Evidentemente hay casos que han quitado todas las demás formas de contacto y simplemente utilizan My Public Inbox como forma de contacto. En estos casos son los que más contactos y más tráfico están generando. Luego hay otros que, bueno, pues están combinándolo
o compaginándolo con otras formas de contacto y ellos van escogiendo a cuál de esos contactos no solicitados los redirigen a la plataforma. Lo que sí hemos visto es que bueno, quienes contactan a través de My Public Inbox con los perfiles públicos, lo que dicen es que están realmente satisfechos de poder encontrar de forma tan fácil y contactar de forma tan fácil con gente que antes pues no era accesible, porque sí que hemos comprobado que bueno, a partir de cierto nivel de éxito, la gente, y es bastante lógico, reduce mucho su exposición en las redes y resulta mucho más inaccesible y mucho más difícil contactar con ellos. O Entonces, sea bueno, que a pesar de lo que parece al principio, por lo que estabas comentando, ¿no? De que es más restrictivo, se vuelve más cercano, porque es verdad lo que tú dices, ¿no? Si desde el momento que pasas esa frontera de te molesto porque sí, a respeto tu tiempo y te ofrezco algo interesante, pues te claro. vuelves más accesible porque es algo productivo, es win-win. Sí, y porque además se pasa, pues eso, lo que hablábamos antes, de a ver, a lo mejor en las redes, en otro tipo de redes sociales que son más expuestas y más un escaparate, pues muchos de los mensajes que recibes son tanto de enhorabuena como críticas. No vas a responder a todo el mundo y eso es gratis, entonces, bueno, pues tienes ahí un montón, una avalancha de mensajes, incluso a veces por privado, en las que por lo mismo, o bien te están pidiendo algo o simplemente te están dando la enhorabuena por tu trabajo. Toda esa gente, en el momento que, a ver, esos canales siguen abiertos, evidentemente, pueden seguir comentando las publicaciones de esos perfiles públicos, pero realmente quien contacta a través de My Public Inbox es quien tiene una propuesta, quien tiene de verdad algo interesante. Hemos comprobado cómo, pues de esa gente que a veces te contacta en LinkedIn diciéndote, oye, mira, tengo algo muy interesante, estoy seguro de que te va a gustar, te va a interesar, pues de esa gente, cuando tú dices, mira, este tipo de consultas solo las respondo a través de mi public inbox y compartes tu Tu perfil, enlace. Ujú. pues la conversión es realmente, curiosamente, baja. Es decir, no era tan importante a veces, ¿sabes? No, no era tan interesante porque si no están dispuestos a pagar el precio de un café. Y en cambio, sí que es verdad que al principio daba un poco de reparo a los perfiles públicos el hecho de poner precio a su tiempo, pero lo que están comprobando es que quien de verdad tiene una propuesta interesante está encantado de pagar por ese tiempo a cambio de tener acceso fácil a esa persona y una respuesta en un plazo razonable. Porque antes, pues a veces resultaba imposible. ¿No? Se han dado casos de que hay quien paga, encantado, para proponer una colaboración en un evento que además es remunerado. Y están encantados porque a lo mejor en años anteriores habían intentado contactar con ese perfil y era imposible, no conseguían dar con él o no conseguían obtener respuesta en el plazo que necesitaban. Entonces, en ese sentido está funcionando muy bien, sí. O sea, implementar de todas formas en la sociedad española, que ya sabemos que es un poco complicada en estos aspectos, ¿no? De respetar y de ser un poco más nórdica. Este concepto, porque es un concepto nuevo de respeta mi tiempo, tiene un coste, no molestar porque sí, sino soy profesional, ofréceme algo interesante. Ujú. ¿Cómo, qué proyección ves de cara a un futuro? O sea, como te digo, creo, no sé, desde mi desconocimiento, creo que es una forma de ver la profesionalidad española muy nórdica. ¿Cómo lo ves de aquí a un año y medio? Porque estamos hablando que lo has inaugurado en octubre, más la Sí, implementación, entiendo yo que en noviembre es cuando más o menos ya ha funcionado, ¿no? Ha empezado a sí, en engrasar. realidad sobre todo es cuando empezó a haber un poco más de movimiento. Ajá. Y a ver, nuestra experiencia, es verdad que teníamos cierto recelo al principio por lo que estamos hablando, ¿vale? Porque es cierto que, como dices, en sociedades como la nuestra, pues es difícil a veces imponer esa práctica respetuosa del contacto, sobre todo cuando venimos de mucho tiempo en el que no se ha hecho. Pero bueno, realmente no hacía tanto, porque lo comentábamos al principio cuando estábamos dándole forma al proyecto, tampoco hace tanto bueno, que no todo el mundo tenía tarifa plana, que no existía la tarifa plana y por cada llamada telefónica pagabas y, y efectivamente tenías más cuidado o seleccionabas mejor a quién llamabas, tenías más claro el mensaje, respetabas bastante, porque yo recuerdo, se respetaba bastante cuando no había móviles, cuando llamabas Cierto. a una casa, respetabas la hora también, decías, a ver, a esta hora no, porque puedo molestar.
Y el hecho de que pagaras por llamar no implicaba que tú esperaras que te dijeran que sí o que, ¿sabes? Que todo lo que tú estuvieras solicitando se te concediera. Entonces, en ese sentido, pues es verdad que al principio ha costado un poco el que la gente no lo vea como un mero cobro por responder, sino que estás pagando por el tiempo y por el conocimiento, estás respetando el tiempo de esas personas, pero la realidad es que está funcionando muy bien. Luego también es cierto que no es tanto, hay algunos casos en los que sí, en los que se está generando muchos ingresos, pero realmente no es tanto el objetivo el generar ingresos como el filtrar los mensajes que llegan, que sean de calidad, que sean mensajes interesantes, quitar un poco el ruido del que hablábamos y que sea respetuoso. Entonces, bueno, pues también existe la opción, eso también me gustaría mencionarlo, de que los perfiles públicos, el que quiera, puede donar parte o toda su recaudación a causas benéficas. Ellos eligen a qué causa, a qué ONG o a qué fundación. Y eso para el caso, porque nos vimos al principio en la situación en la que había gente que le gustaba la idea, pero le costaba comunicar o no veía claro cómo comunicar a sus seguidores el ahora cobro. Entonces, bueno, para el que no persiga tanto el monetizar su tiempo como el utilizarlo como filtro, pues existe esa posibilidad. Yo también soy partidaria o soy de las que piensan que no tienes por qué justificar nada y que al final es tu tiempo y es una forma más o un canal más en el que desempeñar tu trabajo. Bueno, pero de alguna manera también es interesante porque si tú, como tú bien dices, no has educado a tu comunidad en que tu tiempo es oro, pues al final tienes que educarla de que tu tiempo puede ser reinvertido. Invertir todos los beneficios que saques a través de My Public Inbox en labores sociales, entiendo que hay una desgravación fiscal que apoya esto, ¿no? Sí, claro. De hecho, incluso hay la opción, es decir, quien quiera hacerlo tiene las dos posibilidades. Uno es cobrarlo y luego nosotros ayudamos en todo ese trámite, ¿vale? Y luego hacer la donación con su correspondiente desgravación fiscal, o incluso, si ni siquiera quiere cobrarlo, dependiendo de las cantidades que estemos hablando, nosotros hacemos la donación en su nombre, ¿vale? Le damos todo tipo de justificantes, pero a nivel fiscal, ¿vale? Si no quieres, como no vas a hacer uso de ese dinero, si ni siquiera quieres que pase por ti, pues nosotros podemos hacer la donación y que no compute para ti como un cobro. Vamos, que todo tipo de facilidades para gestionar tu tiempo y que sea de alguna forma constructiva o más constructiva. Sí. Beatriz, dirección de página web por si alguien de los que nos escucha a través del podcast de La Chica del Ascensor quiere contactar o ampliar más información. Sí. Bueno, también me gustaría decir que existe la posibilidad, tenemos un buzón, un perfil público que se llama Ari, es un asistente virtual, al que, bueno, en la página web existe ese enlace, al que cualquier persona, porque hay otra opción para ser perfil público, y es si no conoces a nadie que lo sea y te pueda invitar y no te hemos contactado nosotros y no tienes más de 5.000 seguidores, siempre tienes la posibilidad de escribir a este asistente virtual, a esta asistente virtual que se llama Ari, y presentar tu candidatura, argumentándonos por qué quieres ser un perfil público y las razones y el uso que quieres dar. Nosotros enseguida te respondemos y bueno, pues esa es otra opción, ¿vale? Y la página web es www.mypublicinbox, todo seguido, como mi buzón de entrada público.com, ¿vale? Lo dejaremos de todas formas en las notas del programa y en Instagram TV y YouTube, el enlace directo por si hay alguien que no haya tomado bien la nota. Entonces, para cualquiera, pues puede estar interesado como contactador, tienen la opción de, en el menú tienen la opción, la pestaña de perfiles públicos, ahí pueden ver por categorías algunos de los perfiles públicos que ya existen, algunos de los más relevantes en distintas categorías. Si les interesa contactar con cualquiera de ellos, pues el proceso de registro es muy sencillo. Se crean un perfil de contactador, no lleva más de 10 minutos, y contactan con cualquiera de esos perfiles públicos. Y luego, para presentar su candidatura para ser perfil público, lo mismo. Con un perfil de contactador, registrándote, escribes al buzón de Ari y nosotros enseguida te responderemos. Digo por experiencia que ha sido bastante rápido, ¿eh?
Beatriz, muchísimas gracias por pasarte por el ascensor. Espero que contactar contigo dentro de un añito, a ver cómo evoluciona esto, si es posible. Muchas gracias. Y para adelante, a seguir caminando. Muchas gracias. Un saludo y feliz día. Y hasta aquí llegamos en un nuevo podcast, en un nuevo episodio de La Chica del Ascensor. Recordarte que este viernes tenemos dentro del ascensor el caso de Itaiza, conectando con Itaiza. Nos viene a contar las complicaciones que ocurren cuando abres tu empresa con muchísima ilusión, la tienes que cerrar y tienes que aprender a diversificar, entre otras tantas cosas. Hablamos también del mundo de los más peques. Agradecerte como siempre que estés ahí, al otro lado, que nos apoyes compartiendo, comentando, dándole a favoritos y me gusta y que le envíes el podcast por WhatsApp o a través de mensaje directo a un amigo o amiga autónomo que sabes que le va a venir bien y que acordarte de nosotros siempre es de agradecer. Recuerda que si quieres contactar con nosotros puedes enviarnos un correo electrónico a contacto@lachicadelascensor.com. Nos vemos dentro del ascensor, como siempre, a las 8 hora canaria. Feliz día y meridiano de semana.